Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 87 de Fútbol para Crecer en este sábado 15 de mayo 2021, donde te contaremos lo que nadie te contó acerca del encuentro recién finalizado en Burnley entre el local frente al Leeds United del señor Marcelo Bielsa. Partido complicadísimo en la previa y durante el partido. Un equipo muy rudo, muy fuerte, el Burnley, con dos delanteros que son temerarios, con centrales que van a todas y a todo, no importa lo que agarran en el medio, con un equipo que se dedica a pelear cada pelota en los diferentes lugares del campo de juego y que juega centro al área. Difícil para este Leeds, que le gusta jugar, que le gusta poner la pelota en el piso, que le gusta tener la tenencia del balón, y a las pruebas nos remitimos con lo que sucedió en el primer tiempo. Bastante complicado el desarrollo hasta que sobre el final, a los 43 minutos y medio, llegó la apertura del marcador, modificando probablemente los cambios que tenía previsto inicialmente el entrenador del Burnley. Explicar lo que sucedió antes del hermoso gol que convirtió el polaco Klich, tras pase de Rafinha, fue un golazo, la verdad. Yo creo que es el primer tiro que le sale con tanta perfección al arco. Se acomodó, todos sabían que el disparo iba a ir a la izquierda del arquero, pero le dio la inclinación al cuerpo ideal a la carrera y la puso contra el palo, un verdadero golazo de derecha. Nada que hacer ahí para el arquero, y sorprendió porque fue un remate de media distancia. Pero muy bueno, además tuvo un muy buen partido el polaco. Pero antes de introducirnos en lo que fue luego el segundo tiempo, vamos a hacer un paréntesis y explicar técnicamente lo que consideramos que debe incorporar el arquero, Meslier, el francés, arquero de selección, joven, extraordinario portero. Durante el 0-0 salva dos veces el arco de una manera fenomenal, achicando con su cuerpo, con la altura que tiene, con el largo de piernas, pero técnicamente ha fallado. No fallado, está mal dicho que ha fallado. Vimos que conceptualmente no tiene incorporado técnicamente lo que tiene que hacer un goalkeeper cuando la pelota va en el aire y él tiene que ir a sujetarla. Enfrente había, como dijimos, dos temerarios delanteros, Good y el checo, que son fuertísimos, y iban a por todas, como se dice en España. Estimado Meslier, tiene que levantar la rodilla. Usted no puede ir porque es alto con los brazos extendidos creyendo que porque de un saltito va a ganar las pelotas y no le va a pasar nada en el medio. O sea, usted técnicamente tiene que elevar una de sus rodillas, en el aire, elevar una de sus rodillas, flexionar la pierna y quedar con una rodilla hacia el oponente o no oponente, aunque no haya nadie. Es un gesto técnico, lo tiene que hacer. Sujeta arriba y levanta la rodilla. De esa manera no le va a pasar lo que le pasó cuando fue a descolgar una pelota en el área chica y fue Good, si no me equivoco, el que lo atacó y quedó tendido en el piso. En otra situación se puede lastimar. Usted como goalkeeper, técnicamente, en todas las pelotas, dentro del área chica, dentro del área grande, cuando usted va a descolgar, tiene que levantar una de sus rodillas. Dependiendo del lado, es la pierna que tiene que flexionar. Ese es primer concepto técnico. Segundo concepto técnico, y lo hizo dos veces durante el primer tiempo. Lo atacaron al Leeds, por ejemplo, del lado izquierdo de la defensa. Usted capturó balón y
salió las dos veces jugando por el mismo lado de donde entró la jugada. Ese es un error conceptual también. Entonces, a ver, ¿esto por qué lo comentamos? Porque sentimos de que como es tan joven y es tan bueno, tiene todo por delante. Y detrás suyo, en el cuerpo técnico, estará el entrenador de arquero, que entiendo que también le hará hincapié en este detalle técnico, conceptual, que además es táctico. ¿Por qué? Porque por donde usted metió la pelota estaba la mayor cantidad de jugadores rivales. La jugada le pedía que salga por el otro lado, que era donde estaba el espacio vacío, o más vacío, más desocupado. Entonces, es un tema, a ver, está en el manual de arqueros, ¿eh? A ver, en el 100% de los casos no es, porque a veces se da de que por distintas razones se tenga que salir por el mismo lugar que por donde entró la pelota. Pero en esas dos que le estoy diciendo, le entran las dos pelotas del lado izquierdo suyo de la defensa y usted sale jugando por el mismo lado. Con lo cual, acá marcamos el segundo concepto técnico que entendemos que debe mejorar o modificar, o tener en cuenta, para poder utilizar de acuerdo a lo que marquen las diferentes jugadas. Y después, el otro concepto técnico es de la última jugada del primer tiempo, un tiro libre para el Burnley en el borde del área, donde usted sujeta la pelota y no le pone las dos manos detrás con los deditos gordos atrapando la pelota. Una de las manos se ve perfectamente que usted la pone de costado. Yo entiendo que el efecto, la lluvia, entiendo todo, pero casi se le mete esa pelota. Y eso es un error conceptual técnico. En esa jugada, como venía la pelota, con el efecto que traía la pelota, las dos manitos envolviendo el balón, con los deditos gordos atrás y nada que hacer. Y de última, si era muy complicada, palmita para arriba y la sacaba al córner. Ya terminaba el primer tiempo, era el 1-1 del equipo rival. Son cuestiones técnicas que hay que seguir entrenando, que hay que tener en cuenta, que hay que hacerlas prevalecer, porque esos detalles luego marcan partidos. Esos detalles son goles para el rival. En un puesto tan, entre comillas, ingrato como es el del arquero, el del goalkeeper, el del portero, el del golero. ¿Por qué ingrato? Porque cualquier error la vamos a buscar adentro. Entonces, para evitar que sea por esos detalles técnicos, 3 le mencioné. Y hoy tuvo un mediodía brillante, me encantó cómo atajó, salvó al equipo en 3-4 ocasiones, fantástico. Pero estoy marcando estos detalles como para que de cara al futuro se progrese, se avance, se crezca. Usted tiene todo para crecer, todo por hacer, y le están dando una oportunidad que no muchos tienen. Usted se la ganó porque es sensacional, es buenísimo. Repetimos, con un futuro enorme. Pero preste atención a estos detalles técnicos. El primero, el tema de la rodilla. Indistintamente, dependiendo de por dónde entra la pelota. El segundo, las salidas, donde le entra la pelota, normalmente, la mayoría de las veces hay que salir por el otro lado para que la contra sea más rápida y haga más daño. Y el tercero, el tema de la posición de la mano, en este caso, ante un remate arriba de la cabeza, ante un remate arriba de la cabeza, como fue este que estamos mencionando. Dicho esto, nos vamos al segundo tiempo, donde sucedieron lo que todos ya sabemos. Y sucedió lo que todos ya sabemos. Un partido que termina en goleada, que pudo haberse encaminado hacia otro lado. Muy bien el entrenador, Marcelo Bielsa, al cambiar nuevamente por tercer partido consecutivo al 9. En este caso vamos a hablar un poquito de Bamford. Bamford lo mataron, lo molieron a patadas. Incluso hasta un rodillazo que le dio el central en la zona lumbar, que lo pudo haber sacado de las canchas por varios meses.
esa lesión la sufre, si mal no recuerdo, por eliminatorias, creo que fue, el brasileño que juega en el PSG. Lo puede sacar de las canchas, o lo pudo haber sacado de esa cancha, esa acción, por 3-4 meses. La sacó barata, por suerte no le hizo daño, pero como dijimos, se la bancó toda, le pegaron por todos lados, en todos lados, y bien hecho el cambio por el entrenador, le dio nuevamente minutos de juego en su posición, esto es un tema importante, la posición de Rodrigo Moreno, recordemos, en el Valencia, era de 9. Bielsa lo puso, cuando lo puso en muchos de los partidos de esta temporada, por andarivel interior izquierdo, con Bamford de 9, y se ve que mucho esa posición no le gustaba. A Rodrigo Moreno incluso hubo rumores de que quería dejar el Leeds a final de esta temporada y demás. Sugerencia, Rodrigo Moreno, quédese, no se vaya. Hay muchas cosas por jugar, hay muchas cosas por ganar. Usted es un gran jugador, es un goleador, lo está demostrando. Entró y esos 2 goles pudieron ser 3 minutos de juego. No, a ver, demuestra lo que vale y lo que puede dar. Es un jugador de selección. El Leeds el año que viene, en la temporada próxima, va a pelear por entrar a Copas Europeas. El equipo lo necesita y a usted le va a ir muy bien en este Leeds. Demostró que se pudo adaptar al fútbol inglés, que no es para cualquiera, es el fútbol más difícil del mundo, el torneo competitivo, durísimo, más difícil del mundo por el nivel por la jerarquía y nivel de los diferentes equipos que aspiran a ser los campeones. Hay 6-7 equipos que luchan por ello y tienen todas las condiciones para que así sea. ¿Por qué es el campeonato más difícil del mundo? Por el nivel de juego, por la velocidad de juego, porque el clima juega un papel preponderante. El clima en las 38 fechas incide mucho, en la gran mayoría de ellos llueve, hace mucho frío. El clima es muy importante, Y, a ver, no es de lo más benévolo el clima de Inglaterra. El arbitraje es otro de los factores que también hacen, por el tipo de arbitraje que tiene el fútbol inglés, donde siempre dejan seguir, o en la mayoría de los casos dejan seguir, que sea mucho más duro, de mucha más fricción. Y al tener mayor continuidad, el desgaste es mayor por parte de los jugadores. Y después hay que jugar, técnicamente es de lo mejor que hay en el mundo. Por eso le digo, nuestro parecer es que usted debe seguir en el Leeds y darle todo su aporte a este equipo que realmente está para poder competir de cara a la próxima temporada, sumando un par de refuerzos para ir a Copas Europeas. Pero en esta temporada que viene, no dentro de 2 temporadas, o sea, paso a paso, porque ahora dicen que con el puntaje que obtuvo, que si gana, que está a pocos puntos de poder entrar a Copas Europeas. Yo creo que en este momento lo peor que le puede pasar al Leeds es entrar a Copas Europeas. ¿Por qué? Porque se tiene que reforzar de una manera donde tiene que salir a poner una billetera que a lo mejor a la economía del club no esté en condiciones de afrontarlo, o no sea el momento para poder afrontarlo. Yo iría más despacio, iría paso a paso, reforzaría 2 puestos que ya los hemos mencionado cuáles son, y aspiraría como equipo a entrar en Copas Europeas de cara al 2022. De esa forma son pasos más cortos y más seguros, que es lo que entiendo que tiene que ver el club, eso como dirigente, como presidente, como dueño del club, y si se quiere también como entrenador, porque no es cuestión de pedir y que le traigan 7, 8 jugadores de jerarquía. O sea, pedir por pedir, hay que tener una billetera enorme, y que entendemos que no es el caso. Entonces, paso a paso,
la revalorización de este plantel, de todos sus jugadores en esta temporada ha sido muy importante. Y bueno, ¿qué decir? Después, lo que sucedió en el partido, lo dicho ya de Rodrigo Moreno, lo que pasa en el segundo gol, con un remate que esto siempre le decimos a los niños, jóvenes y mayores: rematen al arco, rematen al arco, hay que patear al arco. El gol de Harrison viene porque Alioski patea al arco, de afuera del área grande, patea al arco, Harrison la ve venir, le hace el desvío y la toca y adentro, gol. Y ahí se produce el 2-0. Después los goles mencionados de Rodrigo Moreno, con pase de Harrison y uno que fue espectacular en la previa, que le abre Phillips de atrás de mitad de cancha con un cambio de frente a Rodrigo Moreno y Rodrigo Moreno a... me rectifico. Phillips a Harrison y Harrison luego a Rodrigo Moreno para que convierta uno de sus dos goles. Maravilloso, había espacios, cuando el rival va perdiendo va a buscar, aparecen los espacios atrás en su defensa y bueno, el contragolpe y el entendimiento en velocidad y a un toque que hubo por parte de los diferentes jugadores entre volantes y delantero fue brillante. Así que eso también se entrena y también se da porque el rival lo permite, que fue lo que sucedió en los últimos minutos. El equipo gustó, ganó, salvo los primeros 20 minutos que se jugó a lo que quería el Burnley: pelota aérea, choque, ir intenso a todas las pelotas. Bueno, hay que adaptarse a los diferentes rivales que hay en esta Premier League. Nada más por hoy. Nosotros nos vemos el próximo miércoles, porque el martes juega contra el Southampton, contra el Sutton, el Leeds de visitante. Así que nos vemos el próximo miércoles con lo que nadie te contó acerca de este encuentro de la jornada número 37 que vendrá el día martes. Nada más por el día de hoy. El tiempo es tirano, nos tenemos que ir. Agradecemos a los que hacen posibles este programa, la gente de Artisiano, gente amiga con todo lo que es tienda de alimentos de campo, la gente de Yosopla, la plataforma para los jugadores del futuro, para los jugadores del día de mañana de la primera división de los distintos clubes del mundo. Y nada más por hoy. Si les gustó el programa, denos like, seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo. Hasta el miércoles.